Mateo capítulo 25. Hemos visto en el capítulo anterior, ya estas son unas de las últimas palabras que están registradas, por lo menos en el Evangelio de Mateo. No son las últimas palabras de Jesucristo. Verdaderamente las últimas palabras que el Señor dirige a sus discípulos las encontramos en el Evangelio de Juan y son en el trayecto de cuando el Señor va caminando después de haber tomado la cena. Sabemos que mientras estaba tomando la cena, el Señor le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie sabía que Judas iba a entregar al Señor, ¿verdad? Ni se lo imaginaban. De hecho, dice la Escritura que muchos pensaban que cuando le dijo esto, pensaban que le estaba diciendo: ve a comprar algo o ve a darle un dinero a los pobres. El Señor había estado hablando con ellos un tiempo ahí sentado en la mesa, y después, durante el camino a Getsemaní, en el huerto donde Él va a estar ahí padeciendo, Él está hablando con sus discípulos. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Pero es muy interesante notar, no obstante, las últimas palabras que nos registra aquí Mateo. ¿Saben? Porque estas parábolas que vamos a ver hoy son de extrema importancia. Algunos no les dan la importancia que requiere. Algunos no le dan la importancia como, digamos, otras enseñanzas que el Señor tiene en este mismo Evangelio. Porque estas parábolas están hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿Saben? El Señor ha hecho la obra de la salvación. Pero será un error muy grande para nosotros pensar que la salvación consiste solamente en el hecho de que nosotros lleguemos y creamos que Jesucristo es el Salvador y, como decimos, lo recibimos en nuestro corazón, lo que eso signifique, ¿verdad? O lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pensando que tal vez no tenemos ninguna responsabilidad posterior. La vida cristiana demanda un verdadero cambio en mi vida. La fe cristiana demanda un cambio en mi vida. Yo voy a demostrar lo que yo soy por mis hechos. De hecho, el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros mismos, es cosa lógica, es el sentido común. Cuando nosotros oímos que hay algún político, algún personaje, algún ícono de la sociedad que nos está diciendo algunas palabras y nos está tratando de convencer de algo, cuando nosotros vemos sus hechos, vamos a ver que realmente los hechos son los que demuestran lo que realmente la persona es. Nosotros antes, dice el apóstol Pablo, vivíamos de una manera. Estábamos presentando nuestros miembros a la injusticia. Vivíamos esclavos del pecado. Practicábamos la injusticia por naturaleza. Porque éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es bien interesante, porque no es que nosotros nacimos y nos hicimos malos. Nosotros nacimos siendo por naturaleza pecadores. Y íbamos solamente a pecar porque esa es nuestra naturaleza. Y por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza somos envidiosos. Por naturaleza somos enojones. Por naturaleza somos asesinos. Odiamos a la gente. Todo tipo de pecado que se nos pueda ocurrir por naturaleza lo tenemos. Son cosas que nuestra carne tiene. Son deseos propios de nosotros. Pero el Señor nos ha libertado, y dice el apóstol Pablo en Romanos: así como ustedes presentaban sus miembros para servir a la injusticia, ahora ya preséntenlos, pero para servir a la justicia, porque ahora han sido libertados, ya no están encadenados para vivir obligadamente en el pecado. Ahora, si yo vivo en el pecado es porque yo decido vivir en el pecado, pero ya no porque tenga por naturaleza eso. Sí, tengo mi naturaleza pecaminosa, pero también tengo una nueva naturaleza que vive en mí, que es la naturaleza espiritual, que es la nueva criatura que Dios ha hecho. Y yo, como ser, yo Alejandro Alonso, decido si voy a trabajar satisfaciendo mi carne bajo la naturaleza del pecado, o voy a caminar satisfaciendo el espíritu bajo la naturaleza de Dios que vive en mí. Esto es bien interesante. Algunos de ustedes que han recibido a Cristo como su Salvador, que han tal vez levantado la mano y decir: yo quiero recibir al Señor, y han hecho la oración para entregar sus vidas al Señor, el Señor se compromete a hacer un nuevo nacimiento dentro de la persona. No quiere decir que es exactamente en ese momento, pero en el momento que nosotros hemos decidido servir al Señor, el Señor se compromete a hacer un cambio en nuestra vida. Y ahora ya tenemos la libertad, bajo este cambio que el Señor ha hecho, de vivir literalmente como Dios manda. Y si no lo hacemos, es porque no queremos.
Hay momentos de frustración. Déjenme decirles que esto ha sido una controversia en las escuelas de teología muy fuerte. Porque algunos dicen, no, es que Dios, la salvación de Dios, Dios lo hace todo. Y nosotros no hacemos nada, porque nada bueno podemos hacer. Así que todo lo bueno que salga de nosotros lo hace Dios y nosotros no hacemos nada. Y por cuanto no podemos hacer nada, si Dios escoge que yo vaya al cielo, voy al cielo y se acabó. Aunque yo viva en pecado. Y si Dios escoge que yo me vaya al infierno, me voy a ir al infierno y se acabó. Y eso no es exactamente así. Dios hace la obra, sí, pero a mí justamente me deja una gran responsabilidad. Y lo que vamos a ver hoy en día es exactamente la responsabilidad que tenemos como cristianos y lo que el Señor nos ha encomendado. Vimos en el capítulo anterior que el Señor estaba hablando de los días de Noé. Dice que al final del tiempo va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué habla de los días de Noé? Dice, la gente estaba quitada de la pena. Vivían sus vidas normales. Se estaban casando, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban ocupándose de sus quehaceres como si nada hubiera pasado. Había una promesa de un juicio divino que iba a venir, pero ellos no prestaron oído. Esos son los días de hoy. La gente vivía no solamente quitada de la pena, la tierra estaba cargada de violencia, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de perversión en todos los sentidos. Y la gente, pensando en sí mismos, como dice el Señor, vi que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y esos son nuestros días hoy. En los días de Noé, dice, cuídense que sus corazones no estén cargados de esa maldad. Dice, porque el Señor va a venir en un momento donde ustedes no sepan. El Señor no viene con anunciamiento. El Señor no dice, mira, voy a venir de aquí a una semana. El Señor viene de repente. Y saben, yo no me quiero poner a discutir en este momento, porque no es el momento, de si el arrebatamiento viene antes o después de la tribulación, o a la mitad, o a los 3/4. No voy a hablar de eso en este momento. Lo que sí tengo de decir es esto: independientemente de la posición que cada uno tenga acerca de esto, nosotros hoy, en este instante, debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor, porque no tenemos nuestros días contados. No sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a cuentas. No sabemos en qué momento se cierra la cortina. Estaba viendo yo un anuncio que ponían en el aeropuerto y dice, ¿sabe usted realmente el tiempo estimado para su partida? Y es un anuncio para una iglesia de cualquier religión que la gente vaya a orar. ¿Sabe usted realmente el tiempo estimado para su partida? No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Así que tenemos que estar a cuentas hoy. Si el Señor tal vez no nos va a sorprender, nos puede sorprender la muerte. De cualquier manera nos vamos a encontrar con Él. Y el Señor aquí nos acababa de hablar que había dos tipos de siervos. Terminó así el capítulo 24 y quiero hablar de esto porque continúa. O sea, nuestras Biblias están divididas en capítulos, pero así no las escribieron, era algo que venía corrido. Y dice, en el capítulo anterior, en el versículo 45 dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Qué dichoso aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que lo va a poner sobre todos sus bienes. A ese es el tipo de siervo fiel. Dice, pero el siervo malvado, si hay uno que dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a beber y a comer con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un siervo que no está preparado para cuando venga su señor. Este es un siervo que dice, mi señor tarda y no tengo por qué ser fiel a lo que él me ha dejado. Y cuando lo oiga venir, ahí me voy a poner a cuentas. Cuando lo oiga venir, voy a disfrazar las cosas, para que cuando él llegue, todo parezca bien. Ahora, hablando de esto, entra directamente así al capítulo 25 y dice, entonces, ¿cuándo? Cuando el Señor venga y encuentre a sus siervos, a uno haciendo bien y a otro haciendo mal, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que
Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos está hablando de una boda al estilo de aquella época en Palestina, en donde tenían la costumbre, primero se hacía el compromiso, en donde la gente ya decía: bueno, ok, nos vamos a casar. Había un compromiso de boda, ¿verdad? Eran novios, como nosotros le llamamos en nuestra cultura. Pero así como a distancia. Y después venía el desposamiento. El momento del desposamiento, no estaban casados, pero de cualquier manera era un periodo importantísimo. Era un año justo antes de la boda. Ese periodo cambió durante la época, pero en la época de Jesucristo era de un año. Un año antes de la boda venía el momento del desposamiento. No vivían juntos. No podían vivir juntos, porque si vivían juntos y tenían relaciones matrimoniales, era pecado, los apedreaban. Si se acostaban, los apedreaban, era pecado. Todavía no estaban casados. No obstante, si se querían separar, tal vez se dieron cuenta, o sea, salían para tener comunión unos con otros, ¿verdad? Para conocerse, para ver si realmente se iban a casar. O también podía venir el momento de... Muchos de los matrimonios eran ya preparados por los padres, cuando los hijos nacían y decían: mi hijo se va a casar con tu hija, y los hijos no tenían nada que decir. Entonces ya estaban ya en compromiso, y cuando llegaba el momento del desposamiento y podían ya convivir, de repente alguno decía: no, es que yo no me puedo casar así, esto no va a funcionar. Tenían que hacer una acta de divorcio, aunque no estaban casados, porque ya estaban en el momento del desposamiento. Y después de ese momento venía entonces la boda. Ahora, en el momento del desposamiento, ya cuando iba a ser el día de la boda, no se sabía exactamente el momento en donde el esposo iba a venir a reclamar a la novia. No era como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día llegan el novio y llegan ahí toda la compañía, los invitados están allí en la iglesia, y la novia llega prácticamente cuando le dé la gana. Acá no es así. Acá era al revés. La novia estaba preparada, estaba vestida y lista. Y el novio iba a llegar por sorpresa. La novia estaba en su casa. Lo que iba a hacer el novio, iba a venir por la novia, iba a reclamar a su novia, iba a pedirla, se la entregaban a la novia y la tomaba y se la llevaba al lugar de la ceremonia y posteriormente a su casa. Normalmente la boda duraba 7 días. Eran unas fiestas fuertes de 7 días. Y después de los 7 días de la fiesta, se iban ya a su casa entonces. Bueno, aquí en este momento dice el Señor que están las vírgenes con sus lámparas. Estas vírgenes no se crean ustedes que son las que se van a casar con el esposo, ¿eh? No se va a casar con 10, se va a casar con una, pero las 10 que están allí están esperando regocijarse y hacer la procesión con la novia cuando venga el esposo. Entonces tienen sus lamparitas ahí, son parte de la procesión, son como las damas de compañía. En esta procesión hay 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Hay 5 que están preparadas, no sabiendo en qué momento va a llegar el esposo, y 5 que no están preparadas. Aquí hay varias cosas que necesitamos notar, porque el Señor nos acaba de hablar de 2 siervos. Fíjense bien.
los que nos acababa de hablar en el capítulo anterior, los dos eran siervos. Los dos estaban ya al cuidado del maestro, para hacer la voluntad del maestro. Pero uno fue fiel y el otro fue infiel. Aquí estas vírgenes, todas quieren entrar en la boda. Todas están listas para regocijarse. 5 de ellas dice que llevan aceite con ellas, más aparte llevan aceite extra de refacción para ponerle a las lámparas conforme las lámparas vayan necesitando. Pero las imprudentes no llevan nada. Llevan el puro aceite que llevan con sus lámparas y no están preparadas para lo que viene. Ahora, ha habido muchas interpretaciones acerca de esta parábola, alegorizando mucho. El tema de alegorizar es hacer que las vírgenes prudentes, tal vez dicen uno son el pueblo de Dios, y las vírgenes imprudentes vienen a ser los fariseos que rechazaron al Señor. Y hay unos que dicen, no, pues unos son los que son realmente cristianos y los que no son cristianos. Y saben, en realidad las parábolas tienen muchas aplicaciones, se pueden aplicar para muchas situaciones. Como dije, todas están preparadas para entrar a las bodas. Están ya allí. El que no sería cristiano ni siquiera estaría allí en la boda, ¿me entienden? O sea, el que no cree en Jesucristo no estaría ni siquiera allí preparado para entrar. Estaría fuera de la compañía. Esto es muy interesante porque se refiere a cristianos. Se refiere a gente que ya está dentro del pueblo de Dios. Es bien interesante que el Señor, cuando nosotros pasemos a entregar cuentas, el Señor va a ser exigente con nosotros. No pensemos, por favor, y esto lo digo con temor, porque yo he escuchado muchos mensajes en donde aparentemente se presenta como que llegar delante del Señor va a ser la cosa más tranquila. Y sí, si vivimos unas vidas rectas, si nos dejamos gobernar por el Señor, si llevamos su yugo, como el Señor nos dice, vamos a ser gobernados por el Señor y no vamos a tener ese problema. Pero si nosotros estamos en desobediencia, si estamos en rebeldía, si vivimos unas vidas quitados de la pena, no realmente preocupándonos de lo que estamos haciendo. ¿Saben? El Señor nos ha dado un descanso, pero no para que nos relajemos y no hagamos nada. Más adelante nos va a decir el Señor de la importancia de trabajar dentro del reino de Dios. Pero en este caso, el Señor nos está hablando de estar preparados. ¿A qué se puede referir esto? Obviamente, la palabra de Dios siempre que habla de aceite, se refiere al Espíritu Santo. Pero no quiere decir aquí que 5 de las vírgenes tenían mucho Espíritu Santo y tenían otro Espíritu Santo de refacción y que éstas tenían poquito Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no da Dios su Espíritu con medida. Más bien se refiere a andar en el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque el que piensa en las cosas de la carne morirá. Mas si por el Espíritu hace morir las cosas de la carne, vivirá. Entonces el vivir en el Espíritu es una trayectoria que el Señor me va moldeando. Y yo oro a Dios no porque le voy a dar su ración de oraciones. Qué terrible es cuando me obligaban a mí a darle un cierto número de oraciones a Dios, como si Dios con eso me iba a decir, gracias, ya me diste mi ración de oraciones. Como decía en Mateo capítulo 6, creen mucha gente que por su palabrería van a ser oídos, pero no es así. A Dios le interesa oír mi corazón. Pero ¿saben qué? La oración para mí es un momento en donde yo voy a conectarme con mi amado Salvador, con mi Señor, con el que yo amo, con el que quiero tener una relación y con el que la tengo. Y saben, a todos nos ha pasado, en donde llegamos a veces a momentos para pedirle a Dios y nos postramos porque queremos oír la voz de Dios y no escuchamos nada. Y a veces entra una desesperación porque uno dice, oye Señor, pero estoy orando y no siento. A veces queremos sentir como un feedback, o sea, un tipo de respuesta inmediata porque queremos sentir en nuestro corazón algo y no se siente nada. Y saben, estaba yo leyendo un libro bien antiguo de uno de los puritanos, tremendos maestros y siervos del Señor, que tengo ahí en una oficina, donde decía, la mejor cosa que hay después de no poder sentir a Dios
es poder sentir su ausencia. Pero por lo menos la sentimos, ¿me entienden? O sea, el que no tiene relación con Dios no se da cuenta cuando Dios no está ahí. Pero cuando estamos orando y llega un momento a veces de ausencia, es un buen momento también. Claro que es mejor sentir la presencia de Dios, pero es un momento donde estamos allí en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Muchas veces vamos a encontrar nosotros en la palabra de Dios que muchos siervos de Dios estuvieron orando y no encontraban respuesta. El mismo Señor, cuando va a Getsemaní más adelante, está orando y tiene que orar 3 veces. Y está agonizando en oración, pero se levanta victorioso al final para entregar su vida. Al principio decía: no quiero tomar esta copa, Señor, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Y parecía que no escuchaba la voz. Pero al final se levantó y dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego porque yo la quiero entregar. Y les digo una cosa, es algo bien importante que nosotros sepamos que la oración a nosotros nos ayuda. La oración la necesitamos, es parte de cargar nuestras lámparas con aceite. La lectura de la palabra de Dios, conocer, no porque le voy a decir: bueno, ya te cumplí, Señor, te leí 5 capítulos y ya estoy listo. No. Si no leemos la Biblia para darle al Señor un reporte de horarios de que yo pasé tanto tiempo leyendo la Biblia. La leemos porque necesitamos conocer a Dios. Dice el Señor: yo prefiero conocimiento de Dios que cualquier sacrificio. Dice: mi pueblo yerra por falta de conocimiento. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, no andamos viviendo en error. Además que cuando conocemos su palabra tenemos la promesa de que Dios nos ama, sabemos que Dios va a hacer todas las cosas bien hechas, sabemos que no va a haber problema, ¿me entienden? Estamos seguros y descansados en la mano del Señor porque Dios nos ama, y esa es la gran bendición que tenemos nosotros. O sea, ya tenemos 2 cosas. Por un lado tenemos la oración, por un lado tenemos también la lectura de la palabra, y después nosotros también la obra de caridad que hacemos, el ayudar a los demás, el tener cuidado de la gente que necesita. ¿Saben qué dice el apóstol Santiago? Dice: ¿tú tienes fe? Bueno, muéstrame tu fe con tus obras, ¿verdad? Y no se está contradiciendo. Muchos le tiran muy fuerte a Santiago diciendo que es una carta que contradice al apóstol Pablo. No contradice. Dice: cuando tú ves a una persona padecer necesidad y no le das, dice, estás negando tu fe. Si tú dices que crees, si tú dices que realmente amas al Señor, tienes que vivir de acuerdo a eso. Las prudentes estaban esperando al Señor activas, espiritualmente activas. Las imprudentes, su aceite se estaba apagando, porque ¿saben qué sucede con nuestras vidas? Cuando nosotros no vivimos unas vidas activas. Dice el Señor: que tu luz alumbre delante de los hombres, para que vean tu luz y tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Con mi lámpara, mi luz va a estar alumbrando a aquella gente. Pero cuando yo soy pasivo, yo digo: no, es que yo no quiero que nadie sepa que yo soy cristiano, que no me vayan a hacer burla. ¿Saben qué sucede? Se atrofia mi vida espiritual. Al rato ya no sé obrar, al rato ya no sé hacer las cosas delante de Dios. Mucha gente que se convierte al Señor, en el primer momento está con un fuego tremendo. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, y eso lo voy a hacer. Quiero saber qué hazaña quiere el Señor que yo haga, y eso voy a hacer. Si necesito ir a matar al dragón de 500 cabezas, lo voy a hacer para recuperar la manzana de plata. ¿Saben lo que el Señor quiere que hagamos? Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esa es la forma en la que debemos saber, y sabemos que podemos racionalmente adorar a Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos unas vidas santas delante de los demás, que seamos justos, y así vamos a tener nuestras lámparas encendidas y vamos a estar listos para entrar. Porque ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es el punto negativo de esto? Una vez que se cierra la puerta, ya no se vuelve a abrir. Una vez cerrada la puerta, ya no hay más lámpara, ya no hay más. Señor, Señor, ábrenos. ¿Y saben qué dice el Señor aquí? Le responde: no os conozco. Esa era una frase que utilizaban los rabinos para discípulos que ellos no querían que los siguieran. Discípulos que eran así como mala carne, y de repente: oye, no te conozco. Pero ¿cómo que no te conozco? Hazte para allá. No quiero estar contigo, no quiero ser tu maestro.
Y qué terrible será oír la palabra del Señor que diga, no te conozco y la puerta está cerrada. Y ahí ya no hay remedio. Aquí el Señor está esperando que nosotros vivamos unas vidas activas espiritualmente, porque si no, nos va a cerrar la puerta. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 25:14 nos está hablando aquí de la parábola de los talentos, que en cierta manera viene ligada a la parábola anterior que vimos de las 10 vírgenes y también al asunto de los 2 siervos, el fiel y el que no era fiel. El de las 10 vírgenes en cierta manera viene también con estos 2 siervos, y aquí vamos a ver también siervos que son fieles y siervos que son infieles. Dice, porque el reino de los cielos, y este porque viene ligado al versículo 13, donde dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos, nos dice en el versículo 14, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Aquí vemos que hay un hombre que se va lejos y encarga sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El talento era una medida de dinero que en dinero significaba 6,000 denarios. Para que tengan ustedes, un denario era el salario de un día de trabajo, de un jornalero. Sería el salario de un jornalero de 20 años más o menos. Un talento. Eso es para que no pensemos que al que le dio 1 casi no le dio nada. Pero algunos dicen, bueno, es que un talento pues no era mucho. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El que le da 5, vimos que trabaja y los invierte, y cuando llega el Señor le entrega esos 5 más otros 5, le entrega 10. El Señor lo recibe, le dice, buen siervo, ahora entra en el gozo de tu Señor, y lo pone a gobernar sobre 10 ciudades. Aquí no dice eso, pero en los paralelos nos dice que lo pone a gobernar sobre 10 ciudades. Y al que le entrega 2, también le regresa esos 2 y gana otros 2. Y el que le entrega 1 dice, mira, y esto es bien interesante, yo sabía que tú eres un hombre muy duro, casi injusto, y casi como que se lo reclama. Tú ciegas en donde no esparciste, ¿eh? Mira nada más, me entregas 1 talento y esperas que yo. Y recoges en donde no sembraste, así que bueno, mira, como tuve miedo, porque eres un hombre duro y rudo, pues mejor lo escondí en la tierra, y mira, aquí está tu talento, no se perdió, aquí está. Ahora, ¿saben? En esta época, se pensaba que la forma más segura de guardar algo que uno no quería que se perdiera, era enterrándolo. O sea que no fue una práctica así tan malvada que uno dijera, bueno,
incluso hace un poquito más difícil y más interesante la interpretación de la parábola. Era un hecho respetable cuando uno tenía una suma de dinero y la guardaba, la enterraba donde nadie sabía dónde estaba, para que se mantuviese segura. Y dice, mira, aquí está lo que es tuyo, aquí está tu talento. Los talentos normalmente los envolvían en tela de manera que ni siquiera estaba opacado, estaba listo, estaba bien, estaba el talento como era. Y el Señor le dice, eres un siervo malvado y negligente. Tú sabías, en otro evangelio dice, por tu misma boca te juzgo. Tú acabas de declarar que yo recojo donde no esparcí y cosecho donde no sembré. Así que por lo tanto, por lo menos lo hubieras puesto en el banco para que produjera algo. ¿Saben? Esto es bien interesante porque el Señor espera que nosotros pongamos a trabajar lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Bueno, a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes capacidades, diferentes talentos. Nos ha dado el conocimiento de Él mismo. Nos ha dado la forma de que nosotros podemos compartir nuestra fe con cualquier persona. No se refiere aquí necesariamente a trabajar todos en la obra del ministerio. Vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a salir a predicar en la calle. Pero sí se refiere a que cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos recibido dones y talentos del Señor. Algunos han nacido con esos dones y talentos, cualidades, capacidades. Aún la persona que está inválida en su casa, que no puede salir a ningún lado, desde ahí puede obrar, desde ahí puede orar, desde ahí puede interceder. Fíjense qué interesante cuando el Señor le dice a sus discípulos, miren, los campos están blancos. ¿Qué sucede? Faltan obreros. Ay, Dios mío. No salieron corriendo, no les dijo, vamos a trabajar, vamos a cosechar rápidamente. Por lo tanto, les dice el Señor a sus discípulos, ya que se dieron cuenta que hace falta obreros, vamos, hay que orar. Oren, les dice a sus discípulos, y pídanle al Señor que envíe obreros. Esa es mi responsabilidad número 1. Cuando yo veo la necesidad y mi corazón está allí, voy a tomar mi talento invirtiendo en oración, diciendo, Señor, haz tu voluntad, abre las puertas. ¿Saben qué sucedió cuando ellos oraron? Punto seguido, ellos mismos fueron enviados, pero ya fueron enviados por el Señor. Porque ¿saben qué? Yo me puedo desgastar trabajando para el Señor en las cosas que el Señor no me ha mandado hacer y voy a perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo se desperdicia en hacer cosas que el Señor no me ha mandado hacer? El siervo que está de pie a la puerta de su amo, esperando la noticia, esperando la orden, está trabajando. Porque saben, si yo estoy de siervo y tengo a mi amo ahí adentro, y de repente digo, bueno, no quiero estar así sin hacer nada, ya sé, le voy a ir a traer un café, para que no digan que estoy sin nada, y además voy a estar haciendo algo. Y yo salgo a correr a traerle el café, y en el momento que yo salgo a correr a traer el café, pensando que estoy haciendo la gran obra, a mi amo se le ocurre llamarme porque quiere un té, y no quiere café, quiere un té. Y no me encuentra porque yo salí y estoy ocupado en buscar el mejor café, pero en ese momento él no quiere café. Y no me encuentra y se encuentra otra persona que dice, mira, hazme un té. Y va por el té, y cuando yo llego con mi café no se lo toma, lo deja ahí. Y yo fui un siervo inútil, porque yo salí por mis propias pistolas a hacerle un café. Y en cambio, él quería un té. Entonces, estando allí a la puerta, escuchando la voz del Señor, pero estando ahí, no tampoco me voy a ir a acostar a decir, bueno, a ver, cuando el Señor quiera que yo haga algo, que se me aparezca un ángel y me diga. Tampoco, ¿verdad? Sino más bien estar allí a la puerta orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a hablar. Esto es muy importante porque fíjense, hay dos que son prudentes. El talento que el Señor nos ha dado, las cosas y las habilidades que Dios me ha dado a mí, no son para que yo me las disfrute y viva con ellas. El Señor me las ha dado para que yo las ponga por obra. Mi inteligencia, mi forma de comprender la Escritura, mi forma de poder hablar de la palabra, todo lo que yo pueda hacer, hasta el deseo de querer ayudar a otra persona, todo lo que el Señor me ha dado, material, espiritual y talentos físicos o naturales míos, el Señor quiere que yo lo utilice para Él, no es para mí. El Señor me lo ha confiado. El Señor me ha dado, te voy a entregar estos talentos, no te los estoy regalando, te los estoy confiando. ¿Saben una cosa? El Señor un día nos va a dar lo que es nuestro, pero no aquí. Aquí lo que tenemos no es nuestro. Aquí lo que tenemos es prestado.
Y necesitamos ser administradores porque nuestro Señor nos va a pedir cuentas de la administración de lo que no es nuestro. Ahora, dice el Señor que nosotros cuando ofrendamos le tenemos que dar a Él lo que es suyo. Eso no quiere decir que, yo le doy el 10% y el 90% es mío. Aún ese 90% es de Él. Pero ese 10% el Señor me pide, se lo tengo que definitivamente dar y ni siquiera mirar atrás, sino dárselo a Él. Pero el otro 90% también tengo yo que entregar cuentas de cómo lo utilicé para el Señor. De manera que mis hijos, mi esposa, mi carro, todo lo que tengo, los talentos que el Señor me ha dado, los debo de poner a trabajar para el Señor, porque cuando eso lo haga, eso tiene un gran dividendo. Cuando yo llegue delante de Dios, el Señor me va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense lo que sucede aquí. A la persona que tiene un talento y que no lo pone a trabajar porque tiene temor y porque no quiere que el Señor se vaya a enojar y por eso lo esconde, se lo quitan y se lo dan al que tiene 10. ¿Se dieron cuenta? Ese que tiene 10 ya está recibiendo lo que es suyo y recibe el talento de la otra persona. Y dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Ahí no se está refiriendo a una situación material, porque podríamos decir que injusticia. Aquí quisiéramos escuchar, al que no tiene se le va a dar para que todos estén iguales. Y al que tiene mucho se le va a quitar para que tampoco se... No, al que tiene se le va a dar más, porque el talento que el Señor nos ha dado a nosotros son cualidades que las hemos sabido administrar y poner al servicio del Señor. ¿Y saben qué? En el reino de los cielos va a haber diferencias. No somos todos iguales. Saben, yo he escuchado esta frase que yo no creo que es así. Que dice que Dios a todos nos ama por igual. Miren, yo creo que a Dios a todos nos ama. Dios ama a todos. Dios ama al hombre, aborrece al pecado. ¿Ok? Pero de que ame a todos por igual, entonces no tendría ningún sentido cuando dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues pero todos nos amamos igual. Cuando le dice a Daniel el ángel, Daniel, en cuando tú empezaste a orar, yo salí inmediatamente porque tú eres muy amado delante de Dios. Pero si todos somos iguales. No. Yo creo que el Señor, obviamente, a todos nos ama, pero ama, obviamente, tiene preferencia por aquellos que le aman a Él. Él honra a los que le honran a Él. Ama a los que le aman. ¿Y cómo amamos al Señor? Le amamos al Señor verdaderamente cuando nosotros tenemos una entrega total delante de Dios. Les digo, el amor de Dios es supremo. Nos ama aunque nosotros seamos pecadores y aunque nosotros le fallemos. Pero no queremos que nos ame más. Pues sí, ¿verdad? Ahora, como dije, esa es mi teoría, mi interpretación. No lo tomen como una verdad bíblica, pero yo lo tomo así. Yo lo entiendo así. Y a mí me interesa poder utilizar el poquito tiempo que me queda aquí, en este planeta, porque nos queda muy poquito tiempo. O sea, pensemos, este momento que estamos viviendo aquí como seres humanos es único, es el principio de nuestra vida y nosotros nos sentimos como que si fuera el todo y hay gente que cree que ese es el todo. Ya me voy a morir, se acabó la vida. No, momento, este es un instante, es un vapor. La Biblia dice que la vida del hombre es como un vapor, como la flor de la hierba que crece, pero eso no es lo que somos. El apóstol Pablo dice, aunque es breve nuestra vida, somos una semilla está viva. Pero no pasa de ser semilla mientras está allí, mientras no se entierra y muere en la tierra para que crezca la nueva planta. Y entonces vamos a ser lo que seremos. Y esa vida que tendremos ahí va a ser eterna. Así que aprovechemos el tiempo que nos queda aquí. Este no es el momento de descansar. Este no es el momento de empezar a disfrutar. Es el momento de trabajar con toda nuestra fuerza, porque el día de reposo y el día de descanso vienen adelante. Y todo lo que hagamos aquí para el Señor lo vamos a recibir con creces. No va a haber comparación, dice el apóstol Pablo, de lo que el Señor nos va a dar por cuanto nosotros somos fieles al Señor haciendo su voluntad aquí. Pero si tenemos miedo, es que yo no quiero quedar mal con el Señor, mejor no hago nada, ya quedamos mal. Pero si no vivimos unas vidas que agradan al Señor y no vivimos unas vidas espirituales y dejamos que nuestras lámparas se apaguen, se nos va a cerrar la puerta. Y si nos empezamos a confiar, a decir, pero es que nuestro Señor no viene, y empezamos a vivir unas vidas desagradables totalmente ante Dios y empezar a golpear a los consiervos, como dice ahí, y a vivir deshonestamente, el Señor nos va a echar con los hipócritas. Así que en todas estas
situaciones el Señor espera de mí una reacción, una vida, espera que yo realmente, aunque soy siervo, aunque soy hijo, aunque ya estoy allí, el Señor me ha encomendado cosas, si yo no soy fiel, dice aquí que me van a echar afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué cosa es eso? La condenación eterna. Así que escuchemos, como dije yo, este mensaje es un poquito fuerte, porque el Señor nos está previniendo, cuidado, no descansen. Hay una canción que me gusta mucho de Silvio Rodríguez, que dice: hay sillas que me ponen en el camino que me invitan a sentarme. O sea, a veces voy yo corriendo, voy en la carrera y de repente, ay, mira una sillita. Ay, pues aquí me siento y ya la carrera la perdí, porque yo debo de seguir caminando. A veces nos ponen ahí una cama ahí, con masaje y toda la cosa, para acostarnos ahí. Pero debemos de seguir caminando, no es un momento de descansarse, aunque haya silla, hamaca, cama, lo que haya por ahí, ¿verdad? Hay que seguir adelante, hay que correr, porque el momento del descanso viene adelante. No nos descompongamos, no nos preocupemos, porque nuestra vida no es la vida, entre comillas, ideal. ¿Cuál es la vida ideal? Les voy a decir cuál es la vida ideal. La vida ideal no es tener todo lo que todos tienen. La vida ideal no es vivir como todos viven. La vida ideal es la vida que está entregada y rendida a Cristo Jesús, bajo cualquier circunstancia. Esa es la vida ideal. Que a través de las circunstancias, sean buenas, sean malas, dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en necesidad, en abundancia, en cualquier circunstancia. Dice, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Dice, pero nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni pruebas, ni necesidad, ni desnudez, ni nada. Ni la muerte misma, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, me va a separar del amor de Dios. Y ahí voy a ser más que vencedor. Hoy en día se habla mucho de ser vencedores en Cristo y guerreros y levantar la mano y gritar. Pero ¿saben? No se trata de vencer porque voy a agarrar a patadas al diablo. Ese no es el tipo de victoria que yo voy a tener. El Señor no me ha mandado a que yo tenga que luchar directamente contra Satanás. Él lo venció en la cruz ya. El enemigo número uno para mí es mi propia carne. ¿Y soy vencedor en qué? En las pruebas. Soy vencedor porque siempre viene una lucha entre la incertidumbre y la fe. ¿Y qué es lo que va a salir adelante? Entre el mundo y Cristo. Entre la carne y el espíritu. Y en esas cosas es en donde yo tengo que salir vencedor. Y es allí en donde yo voy a entregar mis talentos. Esos son trabajar los talentos. El Señor ya me ha dado su Espíritu Santo y junto con Él me ha capacitado para muchas cosas. Y luego dice aquí en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow.
3 parábolas que terminan con la misma situación. El Señor cerrando la puerta, mandando a unos para un lado, a la gloria, y otros para otro lado, al castigo eterno. Aquí nos está hablando del Señor va a separar a 2 grupos de personas. Ahora, nuevamente, aquí hay gente que dice, bueno, puede ser que sean los cristianos y los que no son cristianos, los buenos y los malos, porque dice, los justos irán acá y estos perversos irán para allá. Pero si nos damos cuenta, independientemente de que esté hablando de eso, acabamos de ver 3 ilustraciones que están referidas al pueblo cristiano. Están referidas a nosotros que nos decimos cristianos, que ya conocemos al Señor y que obedecemos o desobedecemos su palabra. Funcionamos o no funcionamos. Vivimos o no vivimos vidas espirituales. Somos fieles o no somos fieles en la obra que nos ha encomendado. Ponemos o no a trabajar los talentos que nos ha entregado. Acá se está refiriendo a nuestra obra, nuestra vida. Hay gente que tiene necesidad. Ahora, ¿quiénes son estos que tienen necesidad? Son cristianos, hermanos nuestros en la fe, que tienen necesidad y yo tengo que ayudarlos, tal vez. ¿O se referirá a que yo tengo que hacer obra de caridad en general? Tal vez también. El asunto, como dije, lo explica de una forma bien clara Santiago, en el capítulo 3 de su epístola, donde dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, que tiene frío y le dices, ve y caliéntate y come, y no le das con qué comer y no le das con qué calentarse, ¿es eso tener fe? ¿Qué no estás negando tu fe? No le tienes que dar. Si lo estás enviando, no lo tienes, y el Señor a ti te ha dado para ayudarlo, no lo tienes tú que hacer. Y de hecho, ¿qué haríamos nosotros si el Señor Jesucristo viene? O sea, no lo vemos, el Señor Jesucristo tiene todas las cosas, Él posee todas las cosas. No obstante, por ejemplo, cuando nació aquí en la tierra, sus padres vinieron y no les dieron un lugar en donde quedarse. No sabían que iban a ser allí el Redentor del mundo. ¿Ustedes no creen que el tipo que le dio el pesebre hubiera dado su propia alcoba, su propia recámara, si hubiera sabido que el Creador del universo estaba allí a punto de nacer? Vacía toda la casa y los deja estar a ellos ahí y hasta va a traerles otras cosas necesarias. Y nosotros, si Jesucristo viniera, dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 están en su nombre, Jesucristo está en medio de ellos. Ah, sí, qué bonito. Pero si Jesucristo se hiciera visible, caemos de rodillas. Y el Señor ya nos está advirtiendo aquí. Cuando tú haces una obra así, visitas a un enfermo, visitas a alguien que está en la cárcel, cuando tienes cuidado de un hambriento, de un sediento, de esta manera, me lo estás haciendo a mí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Y cuando tú ignoras esa necesidad y la dejas pasar, me estás ignorando a mí. ¿Saben por qué el Señor quiere que seamos así? Porque Él es así. Él ha sido sensible a nuestra necesidad. Él ha sido sensible a nuestro llanto. Él ha sido sensible a nuestro clamor y nos ha tendido la mano sin tener necesidad de hacerlo. ¿Y saben cuánto le costó? Le costó ir a la cruz. Le costaron los azotes en la espalda, las bofetadas, que le arrancaran la barba, que lo patearan, que lo escupieran, que lo insultaran y que lo crucificaran, burlándose de Él hasta el final, por amor de nosotros. Así que el Señor espera de nosotros unas vidas verdaderas, espera de nosotros unas vidas entregadas y que produzcan fruto. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Depende de nosotros. El Señor ya nos ha dado el poder, el Señor nos ha llenado de su Espíritu Santo para que seamos capaces de vivir unas vidas que le agraden a Él. El Señor no nos está pidiendo hacer proezas inalcanzables. El Señor nos está pidiendo simple y sencillamente entregarnos a Él y dejar que Él mismo nos maneje, nos moldee, nos mueva, vivir la vida cristiana como el Señor nos la ha dejado aquí. Así que es importantísimo porque saben que en nuestra sociedad escuchamos muchas veces que no hay que preocuparse mucho, que no importa, la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios todo lo perdona, todo lo pasa por adelante, pero un día vamos a estar parados delante de Dios entregando cuentas de nuestra vida. Y yo prefiero, como dice, recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste, prefiero estar viendo las cosas de ese punto de vista, porque el Señor también dijo, en Lucas lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, esfuérzate, agoniza para entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Yo les digo, el que busca
encuentra, al que llama se le abre y el que pide se le da. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día y ciertamente reconocemos nuestras vidas delante de ti. Tú las conoces como son, Señor. Queremos agradarte y obedecerte en todo. Límpianos, lávanos de nuestra maldad, Señor. Purifícanos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y permite que de aquí en adelante propongamos en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, vivir unas vidas íntegras, Señor. Y, Padre, produciendo fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Amén.